nuestra programación. Aquí estamos con Washington Andrade. Él es socio del Club Deportivo El Nacional, en algún momento candidato a presidir la institución, uno de los hombres mejor informados y sobre todo más preocupados de la situación del Nacional. Yo me he apersonado de esta situación, Washington. Creo que las condiciones del campeonato ecuatoriano de fútbol, sin ser las óptimas, sin el Nacional y sin el Deportivo Cuenca, por dar dos nombres, sería realmente un disparo en los pies. Estamos poniéndonos una soga al cuello. Yo soy el primero que quiere que el campeonato progrese y para ese progreso necesitamos equipos con convocatoria, equipos con tradición, no solamente kiosquitos familiares que de repente van y vienen de la primera, segunda categoría, sino equipos que verdaderamente sean un atractivo. Uno de ellos es el Nacional. Y la situación es muy preocupante, Washington, a falta de 5 fechas. Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes a toda la radio audiencia, ¿no? Realmente es preocupante y ese es el término, el calificativo. Preocupante y también frustrante, ¿no? Toda la hinchada, los socios del Nacional estamos decepcionados porque independientemente de que yo haya sido candidato o hayamos sido rivales y hayamos terciado en para la directiva, siempre esperamos que le vaya bien por la institución. O sea, siempre los hinchas de un club esperamos nosotros celebrar los logros de la institución, independientemente de quién está al frente. Y lo que está ocurriendo acá es que el Nacional y los socios fuimos víctimas de una serie de engaños, ¿no? Una serie de engaños. Y que hoy por hoy, en el aspecto deportivo, que evidentemente siendo la proyección, es decir, una institución deportiva donde se nota sus resultados, obviamente es en el rendimiento deportivo. Estamos últimos en esta segunda etapa y estamos a 3 goles de estar en el descenso, es decir, estamos en puestos de descenso. Entonces, es realmente difícil. Con este tipo de equipos formados de mala manera, con este tipo de actuaciones administrativas que dejan en mal predicamento a las instituciones, es difícil conseguir lo que tú acabas de manifestar, que las instituciones tienen que fortalecerse, tienen que no solamente ser unos equipos y manejados como equipos de barrio, ¿no? Porque el Nacional lamentablemente está siendo manejado como un equipo de barrio. Y sobre todo el desenlace puede ser devastador, con un descenso y otro descenso, pero quizás este ahora sí decretado. Eh, ¿Cuáles son las soluciones inmediatas? ¿Crees que la destitución de la presidenta o de la directiva podría darle un giro inmediato a estas condiciones? ¿Se debe esperar el final de la temporada al menos para estos cambios sustanciales? O no sé, ¿por dónde percibes van las aspiraciones de los socios? A ver, este rato hay que corregir el rumbo del Nacional. Esta directiva y la administración de la señora Vallecilla no resiste más. O sea, el Nacional no resiste más continuar con la señora. El nivel de endeudamiento del club es tremendo, es pavoroso. Es decir, si solamente revisamos la página web de la función judicial, vamos a ver que hay más de 25, 30 demandas nuevas que sumadas son más de $1 millón. ¿Solamente por qué? Por decisiones desacertadas. Es decir, desvincular a la gente sin entrar a procesos de negociación y todo eso. Y básicamente despidos intempestivos, demandas de personas que han dado su vida por el Nacional, 30, 20, 30 años, obviamente, y se les manda con una mano adelante y una mano atrás. O sea, ahí ni siquiera hay la visión, el respeto a la parte laboral y a los derechos humanos de estas personas. $1 millón en temas administrativos, ni siquiera de jugadores. Claro, obviamente, en temas administrativos y solamente por este tipo de decisiones. Pero qué decir, en cambio, de los temas de las demandas de los jugadores, las deudas de los cuerpos técnicos. Es decir, la señora nunca invirtió o puso o prestó el dinero que dice que ha prestado, lo cual nos llama poderosamente la atención, porque dice alegremente, lo sale a decir, que su cónyuge ha prestado más de $1 millón de dólares al Nacional. Pero si hubiera prestado esa cantidad de dinero, no tuviera los problemas que tiene. Cuando vemos que las deudas que se pagan y en los últimos días trascendieron con esto de la sanción al Nacional, de la suspensión, vemos que el dinero ni siquiera es de ella y ella habla como si fuera su dinero. Cuando vemos de que el dinero fue un anticipo de la Liga Pro para pagar la deuda a la federación, y a la federación se le tuvo que pagar porque fue un débito de parte del IES
de las obligaciones que no pagó oportunamente la señora. Entonces, siempre trata de envolver con mentiras, siempre trata de echar la culpa a todo el mundo, no hace un mea culpa y dice, es mi responsabilidad, es responsabilidad del directorio, y entonces vemos que ahora le termina echando la culpa al presidente de la América, cuando vemos que hay una obligación, cuando vemos que por la seriedad de una institución se tienen que realizar los pagos, es decir, por un órgano regular, no por WhatsApp ni nada de eso, y eso no es una argumentación. Entonces, como digo, y lamentablemente mi institución está siendo manejada este rato como un equipo de barrio, ¿no? Como un equipo familiar, es decir, en que la presidenta hace de todo, desde mensajera, de gestión en el banco y todo eso, hace de todo y finalmente no termina haciendo nada bien. Entonces, Ajá. efectivamente, hay que dar un cambio y los socios nos hemos organizado con nuestra agrupación Gente Roja, ya hemos conseguido las firmas del mínimo que establece el artículo correspondiente del estatuto, que es del 2% de la masa societaria, o sea, más de 260 firmas, porque somos aproximadamente 13.000 socios. Hemos conseguido con un colchón para efectos de qué, ya habrá que no hay una coincidencia de pronto en los datos que nosotros manejamos y todo eso, pero todos son socios, hemos cuidado de la seriedad, de hecho nos aprestamos a presentar esta petición de los socios mediante un acto auténtico con la presencia de un notario, porque nosotros vemos que a lo mejor la señora no va a querer recibir y todo eso, y además vamos a notificar también al jefe del comando conjunto, porque de acuerdo a nuestro estatuto, quien preside las asambleas y es el director de la asamblea, es el jefe del comando conjunto o su delegado. Entonces, nuestra petición es bastante seria, formal, y es el único mecanismo que tenemos los socios de este rato, además de pedirle que renuncie, ¿no? Que ese es un tema voluntario de parte de la señora, pero el otro mecanismo es el mecanismo estatutario, ir a la La asamblea y en la destitución. asamblea. Exacto, ir a la asamblea y en la asamblea hay la figura de la cesación, así dice nuestro estatuto, donde dándole el derecho a la defensa y cumpliendo el debido proceso, que presente los informes que no los ha presentado desde hace tiempo, se pueda, los socios con conocimiento de causa, decidir la cesación de la señora y de todo el directorio. Vamos a darle un margen de credibilidad y a estimar las versiones que ha dicho Lucía Vallecilla. Te lo pongo a consideración. El Nacional está votando con la facción de Nasib Neme, de Loor y de Jaime Estrada, ¿no? Y Lucía Vallecilla ha expuesto de que la sanción o incluso poniéndolo entre comillas, ¿no? Como en el argot popular, están cogidos el diente de la federación presidida por Egas, que es la otra facción. Ahí está Paz, ahí está Deller, en fin. ¿Tú no crees que puede existir también un poco de esto? ¿Y por qué crees que el Nacional está con la facción de Nasib Neme y Loor divorciándose un poco de esta comunión que hay en los equipos de Pichincha? A ver, no hay cómo abstraerse del tema político general, ¿no? De las Plenamente relaciones. creíble. Las versiones no me parecen disparatadas tampoco. Ha Sí, pasado. pero es que hay que decir una cosa, hay que decir una cosa. El Nacional, por su rendimiento en todo, el rendimiento institucional y deportivo, está último. Sí, 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 sí. El Nacional, y eso no tiene nada que ver, NEME ni ningún otro grupo, eso es netamente la administración. Entonces, como tú puedes notar, hay un manejo maniqueo de esta información. Es decir, se dice de que obviamente siempre ha habido esta rivalidad con los clubes grandes, el Nacional es uno de los grandes, y evidentemente siempre no ha habido y siempre ha habido esta rivalidad, pero no se puede poner como argumento, si estamos últimos, ¿no es cierto? Y además de eso, estamos nosotros con las deudas y todos los problemas encima por la nefasta administración que tenemos, este momento termina siendo una especie de boya de salvación, una especie de patada de ahogado para tratar de victimizarse y decir, es que me perjudicaron por esta razón. No, la realidad es que estamos últimos. Y si es que eventualmente, a ver, digamos, hubiera llegado a pagar oportunamente, teníamos que jugar el partido con Guayaquil City y a lo mejor no terminábamos ganando y seguíamos últimos. O sea, no se le puede echar la culpa, ¿no es cierto?, este rato al presidente de la América ni a ninguno de los otros directivos. ¿Por qué? Porque son responsabilidades propias de la institución. Más bien termina siendo, y a mí me parece que el Nacional queda en un ridículo institucionalmente al tratar de cubrir toda esta pésima campaña y pésima gestión, es decir, acusando a quienes supuestamente le están poniendo la cascarita para que el Nacional descienda, cuando no es así.
Ese es uno de los problemas principales de la señora, que nunca reconoce sus propios errores. Siempre echa la culpa a todo el mundo. Le echa la culpa a Yunda, le echa la culpa a Manjarrés, le echa la culpa a Andrade, le echa la culpa a todo el mundo. Ella nunca tiene la culpa. Recordemos el antecedente de hace unos meses. También perdimos un punto por no presentación de los roles de pago. Ahí también dijo lo mismo, que iba a ir hasta el TAS, hasta la Corte Celestial. Pero sin embargo, lo que quedó en evidencia es que no se presentaron los roles de pago fue porque no estaban pagados todos, entonces se presentó parcialmente, por lo tanto la sanción estaba bien dada. Y entonces aquí también tenemos lo mismo. La consecuencia de todo esto es que la señora no cumplió y como no cumplió, resulta que así se vaya al TAS o a donde quiera, va a terminar ratificándose la sanción. Pero aquí el discurso es alguien, hay una mano rara y todo eso. Cuando vemos de que el rendimiento de la institución como tal, en todos los parámetros, vemos que es bastante deficiente. Entonces ¿Por eso qué no se crees que el cubre Nacional solamente con... vota contra Degas? A ver, ya en la parte de acá veamos una particularidad. Hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes. Vemos que eventualmente la otra facción que se dio, Jaime Estrada, estaba bastante allegado por los otros andariveles, ¿no? De pronto, el rezago. Sabemos que Vallecilla es muy ligada a Lucho Chiriboga. De hecho, fue su abogada y su marido terminó siendo su abogado porque ella no puede ejercer, no tiene registrado su título, o sea, no es abogada. Y entonces terminó defendiéndole su marido, el señor Machuca. Y resulta que ahí están sumamente conectados. Y ahí es donde viene. Entonces, esta facción que todavía quería conservar el poder en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, o recuperar, entre comillas, el poder, obviamente hizo de que ella tome el camino de apoyar a esta otra facción. Y evidentemente se ha dado y ha quedado evidenciado de que, bueno, finalmente Francisco Egas terminó posicionándose, ¿no es cierto? Y claro, yo digo, siempre quedarán heridas, resentimientos y todo, pero aquí no hay eso, aquí no hay eso. Aquí hay una clara negligencia de parte de la señora. Yo como defensor de mi club, lo que más me gustaría es que mi club tenga la razón, pero es evidente que no hay argumentación. Yo como abogado puedo decir, ¿con qué argumentación puedo ir yo a hacer un reclamo formal? Incluso llegar al TAS. ¿Con qué argumentación puedo llegar si no termino cumpliendo mis obligaciones? Es extraño, ¿no? Porque el propio Estrada fue uno de los detractores más acérrimos de Chiriboga, fue rival suyo en la última elección de Chiriboga. Pero la política tuesta granizo, dicen. Así es. Así es. Y eso justamente es lo extraño, ¿no? Pero ya finalmente en este momento me parece que las cosas están definidas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y lo que corresponde por el bien del fútbol ecuatoriano, y hay que decir también, se generaron unas facciones también que tienen que ver con la Liga Pro. Es Sí, decir, sí, sí. LOR está manejando la Liga Pro y obviamente no es afín a Estrada. Entonces ahí hay una especie de juegos de poder que tienen que ver con las concesiones que le haga. LOR le ha encubierto, le ha tapado a Lucía Vallecilla en el tema de los dobles contratos. Presentamos nosotros una denuncia, no ha hecho nada. ¿Por qué? Por efectos de que el Nacional, siendo un club grande, el tener el apoyo, ¿no es cierto?, entre comillas, de esta institución, resulta que hace también de que le tapen algo que termina siendo evidente y que debía generarse una sanción en contra de la dirigente por el tema de los dobles contratos. Entonces ahí, ¿no es cierto?, se pasa. También, y hay que criticar, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol también se presentó la denuncia y tiene el órgano disciplinario para sancionar eso. Pero sin embargo no se ha hecho. No se ha hecho en función de qué? En función de lamentablemente intereses que sí se generan. Pero esto no. En el caso del Nacional termina siendo, no se puede acusar de decisiones de los entes de la Federación o de la Liga Pro cuando hay una negligencia manifiesta, es decir, no se puede tapar el sol con un dedo. Mi abrazo, Washington. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hay muchos temas, pero lo que ahora nos quedará, no sé, y para cerrar en los últimos 30 segundos, ¿será conveniente un descenso del Nacional para que las aguas se agiten y se tomen decisiones importantes, se corten los problemas de raíz?
¿O crees que conviene que el Nacional permanezca en la primera división y que todos estos errores no terminen por desembocar en el peor de los escenarios, que es la Serie B, y desde ahí tomar quizás decisiones más sensatas, pero con un equipo en la primera? Te dejo en esta última parte. Bueno, muchas gracias. Como socio, como hincha, no quisiera que descienda mi equipo. Uh-huh. Todo, lamentablemente, con esta puñalada que recibimos de la pérdida de estos 3 puntos en la mesa por esta negligencia, apuntan que va a ser bastante difícil que el Nacional conserve la categoría, ¿no es cierto? Pero el riesgo también es de que se vuelva a repetir una suspensión y ahí el Nacional ni siquiera baja a la B, sino descendería a la segunda categoría. Ese es un riesgo potencial. De todas formas, mi agrupación y quien habla estamos prestos a hacernos cargo de la administración del club, a estabilizar al club. Tenemos un plan de contingencia, tenemos los recursos económicos, la capacidad de gestión para efectos de implementar en la circunstancia en que el Nacional se encuentre. Nosotros aspiraríamos tomarlo al Nacional, es decir, salvando la categoría, pero veo poco probable en todo caso, pero estamos dispuestos nosotros a rescatar al club. Y si es que es del caso, nos tocará replantear muchas cosas desde ese momento. Washington Andrade, socio del Club Deportivo del Nacional. No podemos dejar de hablar del Nacional, tenemos que seguirle la pista al Nacional porque es uno de los patrimonios más importantes que tiene el balompié ecuatoriano, una de las hinchadas más numerosas en todo el territorio del país, y prescindir de este equipo en la primera división realmente sería un autoatentado. Gracias, Washington. Y Muchas hasta aquí gracias, los Andrés. deportes. Bajamos Un el telón. gusto. Tengan ustedes muy Siempre a buenas la tardes. orden.